Vamos a ponernos en pie. Querido Dios y Padre Celestial, a ti sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Señor, en esta hora quiero pedirte de una manera muy especial un agradecimiento por cada persona que se ha dado cita aquí en esta tu casa de oración. Permite, Señor, que el mensaje que han de recibir por tu siervo, Señor, sean palabras de vida para vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Dios les bendiga nuevamente. Le damos una cordial bienvenida a nuestro Padre Celestial, como siempre, al Espíritu Santo que nos guía, nos insta, nos toma de la mano para nosotros avanzar, caminar y seguir hacia adelante. También le damos una cordial bienvenida a los hermanos que nos ven, nos escuchan. Como siempre les decimos, no se vaya, quédense, que siempre hay sorpresas. Amén. Y también le damos una bienvenida, amén, a la familia de Mario. Gracias por venir. Acá está su esposa, la suegra, el cuñado y la esposa del cuñado. Sean bienvenidos, la familia de Mario. Amén. Sabe que le amamos acá y que siempre vamos a estar esperando por ustedes. Le damos una bienvenida a las hermanas que hoy, esta mañana, sean bienvenidas. Amén. A Hernán, sabe que aquí bien estamos esperando por ustedes. A Idael, que ya es nuestro. A Nino y a Sandra, que es nuestro también. Amén. A la familia de Estebana, que veo allá. Amén. Es su hijo. Esta es la familia de Abel. Aleluya, sean bienvenidos. Sabe que hemos estado orando, siempre estamos ahí en la oración, amén. Y le damos gracias a Dios porque hoy están acá, estamos muy contentos, amén. Sean bienvenidos, amén. A la hermana que viene con Rey y a Marily, sean bienvenidos, amén. Y una linda bienvenida para todos nosotros, que el Señor siempre nos guíe y nos acompañe para siempre estar ahí a sus pies, amén. Dios nos bendice a través de los diezmos y las ofrendas y ha instituido los diezmos para que su pueblo tenga un sostén también de predicar la palabra de Él. Nosotros tenemos que poner atención a lo que Dios dice.
porque sin el sostén de la palabra de Dios no podemos hacer nada, pero nos dio una oportunidad también para que nosotros seamos partícipe y no seamos egoístas también de todo esto. El 10% de lo que nosotros ganamos se le tiene que dar a Dios. Es algo que Dios instituyó para que su palabra sea predicada. Por eso hemos venido esta mañana, todo aquel que pueda, no se sientan obligados porque usted ha venido primera vez a la iglesia y usted tiene que dar algo. No se sienta obligado. El diezmo es para lo que estamos en la casa de Dios y hemos creído que esto es una bendición para donde estamos. Oremos por los diezmos y las ofrendas. Padre eterno y Padre bueno, gracias por las bendiciones que tú pone ante tu pueblo. Gracias por todo esto, porque tú lo vas a usar para que tu palabra sea predicada de tal manera que sean traídas más personas a creer tu evangelio y puedan ser salvas. También para el sostén de la iglesia, aumenta tu iglesia tanto en sabiduría como en miembros. Gracias por todo eso y por todas tus bendiciones. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Suenen las palabras del buen Salvador, oh traedme el diezmo al granero. Aclamad a Cristo dueño y creador, dadle lo mejor primero. Oh traedme el diezmo al granero, probadme hoy, dice Jehová, quien sobre tierras y dinero bendiciones abundantes pondrá. Cristo nuevamente vuelve a decir, con el diezmo y liberal ofrenda, muchos el mensaje hoy podrán oír y hallarán la santa senda. Oh, traedme el diezmo al granero, probadme hoy, dice Jehová, quien sobre tierras y dinero bendiciones abundantes pondrá. Vamos a ponernos en pie ahora para cantar el himno número 248, que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor. Consagrada a ti, Señor, que a mis manos pueda guiar el impulso de tu amor. Lávame en la sangre del Señor, limpia
límpiame de toda mi maldad. Ríndote mi vida, hazla pues, Señor, tuya por la eternidad. Que mis labios al hablar hablen solo de tu amor, que mis bienes ocultar no los pueda a ti, Señor. Lávame en la sangre del Señor, límpiame de toda mi maldad. Ríndote mi vida, hazla pues, Señor, tuya por la eternidad. Que mi tiempo todo esté consagrado a tu olor, y mi mente y su poder pueda emplearnos en tu honor. Lávame en la sangre del Señor, límpiame de toda mi maldad. Ríndote mi vida, hazla pues, Señor, tuya por la eternidad. Toma, oh Dios, mi voluntad y hazla tuya nada más. Y este pobre corazón y tu trono en él tendrás. Lávame en la sangre del Señor, límpiame de toda mi maldad. Ríndote mi vida, hazla pues, Señor, tuya por la eternidad. Feliz sábado, hermanos. Y así puestos en pies, pueden abrir su Biblia en Salmo 138, versículo 8. Cuando lo tengan, dicen amén. Y dice así: Jehová cumplirá su propósito en mí, tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Amén. Y los que puedan ponerse en rodilla, por favor, para la oración. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, porque estamos aquí en tu templo, en tu casa, Señor. Gracias por este día en que podemos deleitarnos con tu presencia, Señor. Gracias porque estamos aquí y estamos aprendiendo cada día más de ti, Señor. Que lo que vamos a escuchar hoy, Señor, se nos introduzca en nuestro corazón y lo podamos predicar a nuestros hermanos, Señor. Te pedimos, Señor, que a través del predicador sean tus palabras y no las de él, Señor. Amén. Que todo lo que tú quieras transmitir hoy nos llegue, Señor, y se nos quede asentado y podamos transmitirlo a más y más personas. Todo esto te lo pedimos en el dulce nombre de tu Hijo Jesús. Amén. En esta mañana le presento al hermano Raymond Cabrera. Él viene desde allá, desde Miami. Nuestro hermano Juan Roque, pues me recomendó al hermano, me dio su número de teléfono. He estado hablando con él desde hace bastante tiempo, ¿verdad? Del año pasado. Desde la... Entonces, aquí está el hermano, así que Dios lo use en esta mañana, hermano. Dios te bendiga. Gracias, mi hermano. Dios le bendiga rica y abundantemente. Y a mí también.
Ya he visto cara conocida aquí. He visto al hermano, no recuerdo en qué iglesia, pero me parece, no sé si ha ido ahí, quizás me estoy equivocando, pero yo sé que he visto su rostro en la iglesia de Filadelfia. Filadelfia. Miami. No sé, pero es que me parece su rostro. Bueno, tiene un parecido. Y es de la iglesia. Allá también sí he visto esos rostros porque lo he visto allá, que fueron de visita a mi iglesia, a la iglesia de North Miami. Fueron allá. Agradezco a Dios primeramente la oportunidad de aceptar esta invitación. Gracias a ver. Y gracias a cada uno de ustedes por darse cita aquí. Mi nombre en sí es Héctor Tejada Cabrera. Y te dirá, ¿y por qué Raymond? Bueno, mi papá se llamaba Ramón. Pues a mí me criaron con el nombre de él, pero en minoría. Ramoncito. Pero yo crecí mucho más que mi papá. Llegué a Puerto Rico y muchos que me conocían de allá me llamaban Ramoncito y como que ya yo no me sentía Ramoncito. No me sentía Ramoncito. Yo dije, pero sucede que después mi madre se mudó en otra calle y gracias a Dios pues ahí pude tener la oportunidad de hacer el cambio de nombre, del sobrenombre. Habían como 10 con Ramón. Y cada vez que voceaban Ramón, todo el mundo salía, porque no sabíamos quién era. Y mi tía, que trabajaba en un restaurante de comida, pues los domingos, le estoy hablando de un tiempo que no conocía al Señor, pues nos reuníamos ahí y parece que ese es el concilio de los Ramones. Entonces se me ocurrió decir, porque yo en mi juventud, que a veces llamaban tempranito y que a veces un fin de semana y que llamaban tempranito y como que, oye, ¿será que me están llamando a mí? Pues era que más como que sentía y levanté la mano y dije, oye, vamos a tener que resolver este problema. Aquí habemos 8 que se llaman Ramón. Y vamos a tener que ponerle un nombre desde otro sobrenombre o un alias para poder identificarnos. Así que desde ahora vamos a tener que llamar a nuestros amigos, a las personas que nos van a buscar y decirle, cuando me vaya a llamar a mi casa, di Ramón. Entonces había un señor que tenía usaba siempre un sombrero de eso de grande así, porque siempre andaba caminando y para que el sol no le diera, entonces le pusimos Ramón Pava por el sombrero. Había otro que siempre maneja troco. Entonces le pusimos a ese Ramón Tro. Y había uno que parece que tenía problemas del hígado y la barriga estaba muy inflada y le pusimos Ramón Barriga. Y había uno que era mudo pero oía. Entonces le pusimos a ese Ramón Mudo, el mudo. Y cuando va llegando mi turno, yo, bueno, pues yo me voy a poner Ramón el Lindo. Y salta uno, no, el del counter me dice, no, así no te pega. Digo yo, ¿y por qué no? Y dice, no, vamos a ponerte Raymond. Y a partir de ahí, mis hermanos, nadie se olvidó del nombre de cada quien que se le puso. Eso fue como si nos hubiésemos criado con ese nombre, con ese sobrenombre. Y el que me quedaba al frente, la esposa se llamaba Carmen, y como él no quería que le pusieran otro sobrenombre, le pusimos Ramón Carmen. Ramón Carmen, y así iba, y hasta que cuando mi esposa me conoció, pues me conoció siendo Raymond. Pero ella ahora me dice Rey, pero ella todavía quería aceptar, ella era Ramón. Yo le dije, no, es Rey. Bueno, le doy a Dios gracias. ¿Qué le parece si antes de abrir la palabra de Dios vamos a pedir la dirección del Espíritu Santo? ¿Está bien? Inclinen su rostro donde están y vamos a orar. Querido Dios y Padre Celestial,
Gracias por tu amor y por tu misericordia. Gracias por la oportunidad de abrir los ojos de nuestros ojos hoy en este tu día santo. Gracias, Señor, por darnos la fuerza de poder levantarnos, caminar y poder llegar a tu casa de oración para escuchar palabra de vida para vida eterna. Te pido, Señor, que al abrir tu palabra, tu Santo Espíritu prepare nuestro corazón, escudriñe lo más profundo de nuestro ser, saque lo negativo que impide que podamos poner en práctica tu palabra, tus consejos, para poder crecer y alcanzar la salvación y poder ayudar a otros, Señor, a irnos con nosotros cuando tú te manifiestes en poder y gloria. Oh Señor, te pido que quite cualquier interrupción que pueda impedir escuchar y atencionar tu palabra, que tu Santo Espíritu se encargue de prepararnos para la vida eterna. En el nombre de Jesús, amén. Amén. No sé si tomaron en cuenta la lectura bíblica. Dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. Si usted quiere ponerle un nombre a este tema, pudiera llamarlo el propósito de Dios en mi vida. ¿Le parece bien? El propósito de Dios en mi vida. Ok, y me encantaría, la letra de esta Biblia es muy pequeña. Estos lentes son de mi esposa y me hacen llorar. Así que yo, con el permiso de ustedes y el perdón, voy a usar la Biblia que tengo aquí en el móvil, porque la tengo con letra grande y luminosa y no me esfuerzo mucho la vista. Me encantaría que me acompañaran a leer Salmo 138 y me gustaría escuchar a alguien con una voz elocuente que me ayude a leerlo. Si hay qué bueno, mi hermana, Dios te bendiga. Gracias a Dios que te trajo aquí. 138, del 1 al 8. Y a medida de que vamos a leer ese salmo, vamos a ir desarrollando el tema. ¿Está bien? Del 1 al 8. Ya. Alabarte he con todo mi corazón, delante de los dioses te cantaré salmos. Encorvaréme al templo de tu santuario y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu verdad. Párenmelo ahí, hermano, párenlo ahí. Miren, si ustedes notan cómo empieza, dice, delante de los dioses, ¿qué dice? Delante de los dioses. ¿Ustedes dirán que existen otros dioses? ¿Consideran ustedes que existen otros dioses? Ya, miren, nosotros tenemos que por eso leer la Biblia con detenimiento, pedir la dirección del Espíritu Santo para que nos capacite y entendemos. Yo no le voy a dar aquí un punto teológico, ni le voy a decir, ni le voy a buscar la raíz cuadrada a la situación. Simplemente vamos a ponerle sentido, porque la parte que más me gusta de ser cristiano es la obra misionera. Y yo voy a hablar de lo que a mí me gusta, de lo que a mí me apasiona en el caminar con Cristo. Pero si usted quiere saber cómo Dios me ha utilizado para traer a otro a Cristo, tenemos que empezar así. ¿Está bien? Y si usted quiere tener algún problema, no lo tenga conmigo, téngalo con la Biblia. Y la Biblia es la palabra de Dios. Y tenemos un lema que dice que si la Biblia lo dice, yo lo creo. ¿Sí o no, hermano? ¿Estamos claros? Muy bien. Cuando nosotros vamos al Génesis, al capítulo 1, versículo 26, ¿qué dice? Hagamos al hombre y semejanza. Cuando nosotros vamos a Primera de Juan, capítulo 3, Juan dice, amado,
ahora somos llamados ¿qué? Hijos de Dios. Por eso que el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, se veremos tal como es Él. ¿Se dan cuenta? Cuando nosotros vamos al, vea que lo voy llevando por libro, vamos al libro de Éxodo, Dios hace un llamado a un siervo. Y vamos a ir ahorita con más detalle, pero simplemente que quiero desarrollar esta parte. Cuando Dios le dice a Moisés que él era el elegido al cual él se había inclinado a descender para liberar a su pueblo que estaba siendo esclavizado, Moisés empezó como a poner excusas, como muchos de nosotros a veces hacemos. Y en una de las respuestas de Dios a Moisés, le dice, ¿acaso no soy yo quien le da voz a los mudos, me das oído a los sordos? Y ¿acaso no conozco yo a tu hermano Aarón? Dice, tú le serás en el lugar de Dios y él te será en lugar de profeta. ¿Se entiende? ¿Estamos entendiendo? Cuando nosotros vamos al Salmo 80, 83, 82, vemos que dice que Dios se manifiesta en la asamblea de los dioses. Nosotros le llamamos reunión de junta. En la antigüedad, en Israel, llaman el concilio del Sanedrín. ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando vamos a Génesis nuevamente, al capítulo 3, cuando Satanás tienta a Eva, ve la oportunidad para tentar a Eva, le dice, con que Dios os ha dicho, psicología inversa, la mujer retrocede para atrás, cosa errónea, no vamos a poner directamente a la mujer, de todo ser humano querer defender a Dios. Dios no necesita defensa. Habían 3 voces en aquel entonces: Dios, Adán y Eva. ¿Y por qué le hiciste caso a la cuarta? Porque cuando te detiene a hablar con la cuarta, va a perder. Logró captar tu atención. Ese no es mi punto. Mi punto es que cuando Satanás le dijo que comiera del fruto, Eva empezó a hacer una serie de defensas de que Dios había dicho que no y que no se podía por esto, por esto. Y Satanás le dijo que ahorita estaban hablando acerca de eso. No moriréis. Y viene la parte más importante que Satanás ha tratado de mantener desde ese entonces y ha buscado muchísimos métodos para confundir la mente humana. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos. Dios no había creado dioses, no con el poder de él, pero sí como su representante. Ahora Satanás le está vendiendo la idea a Eva de que seréis como Dios. Ahora le está vendiendo y tendrás el poder de Dios, sabiendo el bien y el mal. Cuando nosotros vamos al original de lo que dice el texto en sí, de verdad en el hebreo, dice, y tendrás sabiduría como Dios. Poder y sabiduría como Dios. Entonces dice que cuando ya la mujer era Dios. Y ahora dice, y vio, primera cosa que se perdió en el ser humano fue los ojos. Y vio la mujer que el árbol era codiciable, agradable para comer y alcanzar poder de Dios.
Por eso que usted ve que hoy en día hay muchas personas que tratan de, no importa llegar, o sea, no importa pisotear a quien tenga que pisotear para llegar a donde ellos quieren. Porque esa inyección se le inyectó a nuestros primeros padres. Y a veces hay cristianos que duele eso, duele, que a veces hacen política en la iglesia para recibir un cargo y hacerse dueño de la iglesia. Y a veces nosotros, en vez de atraer a otro para Cristo, los estamos, alejando. Dice que el Señor cumplirá su propósito en nuestra vida. Hermana, siga leyendo. Porque has hecho magnífico tu nombre y tu dicho sobre todas las cosas. En el día que clamé, me respondiste. Esforzásteme con fortaleza en mi alma. Confesarte han, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, cuando habrán oído los dichos de tu boca. Párelo ahí, hermana, párelo ahí. Usted nota, cuando nosotros entendemos la misión que tenemos al entregarnos a Cristo y nos comportamos como Dios dice en su palabra, nosotros no tenemos que hablar absolutamente nada. Con usted alabar con su comportamiento, con usted mostrarle a Dios su fidelidad, otro, por curiosidad, se acercarán a Cristo y el Espíritu Santo lo atrapará. ¿Se entiende? Dice que los reyes se inclinarán. Sigue, hermana. Y cantarán de los caminos de Jehová, que la gloria de Jehová es grande. Porque el alto Jehová atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Si anduviere yo en medio de las angustias, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano, y salváreme tu diestra. Jehová cumplirá por mí, tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No dejarás la obra de tus manos. Amén. ¿Qué versión es, hermana? Ya. Qué bueno. Ustedes notan, Dios siempre está buscando una persona dispuesta para prepararla, capacitarla, para luego emitirle un mensaje para que lo comunique a otro, para que los otros escuchen y presten atención. Y ahora nosotros, si nos damos cuenta en el libro de Mateo, y aquí vamos a empezar, ¿le parece si empezamos ahora el sermón? Ya leímos. Hermano, ¿hay límite de tiempo aquí? ¿Hasta las 3? Ah. Ya, vamos a desarrollar esto rápido aquí en unos 15 minutos. San Mateo 5:16 dice: así alumbre vuestra luz. Discúlpeme porque es que me lo memorizo, porque si me pongo a buscar entre la Biblia no tardamos más. Si usted quiere puede buscarlo en su Biblia, San Mateo 5:16. Yo se lo voy a ir leyendo y después usted lo va leyendo. San Mateo 5:16 dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres y vean vuestras buenas obras. Y glorifiquen ¿a quién? A vuestro Padre que está en los cielos. Así que, hermano, yo le voy a decir una cosa, desarrollando un poquito este versículo, nada de lo que usted haga o de lo que usted se sienta o de lo que otro vea en usted debe ser satisfacción de orgullo suyo. Porque si lo logra hacer, usted ya tuvo sus 15 minutos de fama. Todo lo que hacemos debe hacer para gloria y honra de Dios. Dijo un predicador acerca de ese texto, incluso hasta el bañarse, el asearse, debe ser para gloria y honra de Dios. Y le voy a decir por qué dijo eso, porque yo cuando escuché eso yo me puse así, pero cuando él después dijo, ¿acaso no se prepara la esposa para el esposo? ¿O no va el esposo a la tienda para comprarse algo para verse bien para quién?
¿Y acaso no podemos hacerlo nosotros para Dios? ¿Se entiende? ¿Se entiende? Cuando los demás que no lo conocen vean nuestra acción de cómo nos comportamos con Dios, ellos desearán y anhelarán hacer lo mismo. Debemos hacer la diferencia. Cuando hagamos la diferencia, vamos a ver los resultados. En Puerto Rico conocí a un señor que trabajaba de limpieza en un edificio de oficina. Y ese señor, no sé si ustedes han escuchado el Ministerio de la Voz de la Esperanza, ellos siempre envían cursos de pareja feliz, la buena salud, de Ministerio de Oración, de muchísimos cursos. Ellos tienen muchísimos cursos. Ese señor lo tomaba todo, mandaba a buscar paquetes, y la Voz de la Esperanza contento que le mandaba todo eso, solamente él hacía el pedido, y eso le llegaba sin él hacer ningún tipo de inversión, le llegaba. Y él solamente hacía sus donaciones que ya él había prometido a Dios a ese ministerio. Y ese señor agarraba el de salud, un paquete, y compraba una mentita de mentol, y iba a cada oficina que iba limpiando, con la persona que ya conocía, le dejaba un papelito, el tratadito de un estudio, mira que llevaba una secuencia, y le dejaba una nota: cuando lo termine, me lo deja ahí firmado, y le dejaba la mentita. Él no la veía, él iba a limpiar cuando ya todo el mundo salía de la oficina. Salía de la oficina. Ya. No sé, eso era algo que salía. Él usaba, yo estoy diciendo de la forma en la que él usaba, cómo predicaba, cómo él, sin emitir palabra alguna. Y él dejaba el papelito y dejaba la notita y le dejaba la menta. Y así lo hacía en los pisos que él iba, que le tocaban limpiar, con toda la oficina, secretaria, directores que estaban en los departamentos. Y nos llamó la atención de que ese señor toda la semana bautizaba 5 y 6 personas. 5 y 6. La iglesia se llenó de ese edificio. Y la familia de esa persona. Y le preguntaban a esa persona: ¿y cómo usted conoció a Cristo? Es que un señor de lo que limpia allá se llama Rafael, que en paz descanse. Pues él me dejaba una notita en el escritorio con una menta y un papel cuando lo termine, y luego me dejaba el próximo, y a medida que lo iba estudiando me iba a dar. El Espíritu va trabajando, mi hermano. A medida que ella iba estudiando eso, que a lo mejor ella o alguien quizá para salir de este pero a medida que va leyendo, el Espíritu va trabajando. Ese es un buen agricultor. No sé, anteriormente cuando la persona sembraba en la agricultura, usaban unos palitos y tiraban el grano. Hay otro tipo de semillas que se riegan. Aquí, cuando llegué a los Estados Unidos, yo vi un método muy moderno, con máquina, sembrando. Y yo dije, wow. Y luego tienen un sistema de reguido para regar el agua, y la semilla va germinando. Y el método que el Espíritu le dijo a ese señor es un tratadito, un recordatorio y una menta. De resto, yo me encargo. ¿Se dan cuenta? Y ese señor, yo tengo la esperanza, y a Dios les pido que me mantenga siempre a su lado, porque yo quiero ver la corona de ese señor. Va a estar llena de estrellas, de todas las almas que esa persona llevó sin emitir palabra alguna.
Eso es un método. Porque cuando Dios va a cumplir un propósito en su vida, aunque usted se niegue, lo va a cumplir. Aunque usted se pierda, va a cumplir ese propósito, porque ya Dios lo asignó. Y voy a poner un ejemplo aquí de alguien que quizá usted dirá que se lo voy a dejar para el último, Jonás. Pero si ustedes se dan cuenta que habemos muchos en la iglesia que queremos sembrar, y cuando nace la hierba, queremos sembrar, pero a veces no sabemos cultivar lo que estamos sembrando. Y nos descuidamos y viene el enemigo y hace estrago en esa persona. Y después queremos arrancar a esa persona. Pasó en la parábola de sembrador. Dice la parábola de sembrador que se encuentra en Mateo 13, de 30 y siguiente, dice que el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró ¿qué? Buena semilla. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo ¿qué? Noten que la irresponsabilidad no fue del que sembró, sino de quien dejaron a cargo. Nosotros, si estamos en Cristo, debemos tomar en cuenta las palabras y los consejos que el Señor nos da para nuestro crecimiento espiritual. Primeramente, cuando usted empiece a poner en práctica todos los consejos en su vida primordialmente, en su vida, cuando usted empiece a poner en práctica cada uno de esos consejos, usted va a tener éxito en predicar la palabra a otros, sin tener que decirle, llevarlo a un punto teológico. Déjenme decirle que mientras yo escuchaba en la mañana la clase del hermano Abel acerca de la profecía, me encanta porque en Puerto Rico esa clase le llaman un segmento de educación cristiana. ¿Debemos educarnos proféticamente? Sí. Debemos saber los acontecimientos de los tiempos para que no nos agarren de sorpresa. Y después no nos asombremos. ¡Ah! ¿Y está pasando eso? No, es para eso, mis hermanos. Es para eso. Para nosotros caer en el tiempo que estamos y ir trabajando con lo que el Señor nos ha puesto en nuestro corazón y traer a otro. No es para que usted agarre el espíritu de profecía o la profecía y empiece a darle, vamos a decir, con un colín o un machete, dije algo malo, o un bate o una hacha, y empiece a darle a otro. No, porque si no te arrepientes, y no porque si esto, y no porque si el otro. Mi hermano, lo están haciendo mucho. Hermano, dijo algo que me llamó mucho la atención. ¿Me estaban escuchando, sí o no? Sí. Qué bien. Y él dice que si la persecución que me estaba mencionando, como que hay muchas personas como que están como que con un nerviosismo, que si la persecución, pero ese tipo de personas que está que si con la persecución, a veces el vecino ni siquiera sabe que es cristiano. Yo conozco a un señor, trabajamos juntos, él es de una iglesia pentecostal, pero de la pentecostal de un poco liberal. Y él me dice, yo trabajé con un adventista, muy bueno, tremenda persona, pero nunca me habló de Cristo. Y yo digo que él me estaba restregando eso. Y después que alguien vino a mi casa y empezó a predicarme, y yo fui a su iglesia y me convertí, y le dije a él que me había bautizado, entonces empezó a decirme de que esto y que lo otro, y que la iglesia, no, porque la iglesia, y empezó entonces a hablarle de teología y de cosas, y yo no hallaba ni qué decirle. Y lo único que mientras él hablaba, le dije, Señor, pon palabra en mi boca, la cual traiga un refrigerio a él y que podamos seguir nuestra amistad.
Y yo le dije, ¿tú sabes qué es lo más maravilloso de lo que tú me has contado? Me dice que tú te entregaste a Cristo. Ya va por un camino, por el camino. Del reto se encargará Dios. ¿Sí? Mi hermana tiene 2 hijos. Uno de ellos se metió a Testigo de Jehová. Y eso es un pleito que tienen porque mi hermana es católica. Ahora el hijo es Testigo de Jehová. Y el otro ni es una ni es la otra. Y a cada rato mi hermana me está diciendo, mira, porque digo yo, si no quiere celebrar cumpleaños, déjalo. Si él no quiere compartir en la fiesta, déjalo. Si él no quiere, no trata, dale gloria a Dios que él está buscándolo a él. Llegará el momento de que él entenderá y sabrá cuál es el lugar correcto. Pero déjalo. Ese no es trabajo tuyo. Eso es el Espíritu Santo. Porque el Señor dijo, el buen pastor su vida da y dice que sus ovejas lo conocen, lo siguen y escuchan. Y yo sé que si él le va a hacer así, cuando llegue el momento, él me llama a mí y me habla y yo sé por dónde viene. Hablarme de puntos, mira, entonces, y Dios, yo le doy gloria a Dios, gracias Señor, por la palabra que pone en mi boca, no para entrar en discusiones, sino como para ponerlo a reflexionar. Y como no tiene argumento alguno, entonces me dice, tío, cuando volvamos a hablar, te voy a traer otro tipo de, todas las que tú quieras. El día que yo te conteste por experiencia humana o algo, lo que sea, hasta ese día te perdí. Pero mientras te esté contestando de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, espero que todo esto vaya haciendo estrago en tu vida. Sí, mi hermano, no discuta con la persona. Mire, algo muy importante que yo le digo a la persona, y especialmente cuando estoy dando un estudio bíblico, Dios, la Biblia, no es un libro de concepto. No es un libro de pensamiento. No es un libro de lo que yo creo, de lo que tú crees, de lo que tú piensas, de lo que puede ser, de lo que pudiera ser o de lo que debiera ser. La Biblia es la palabra de Dios y punto. La palabra de Dios. Por eso cuando se va a estudiar la Biblia, debe de estudiarse de 3 maneras. Padre, Hijo, Espíritu Santo. No. Debe estudiarse bíblico, la Biblia. Gramático y descriptivo. Bíblico, la Biblia. Gramático, aceptar las escrituras de la Biblia. Y descriptivo, la Biblia misma se explica. ¿Sí? Cuando usted no entiende algo, por eso tenemos muchos alcances. Mire, nosotros somos bienaventurados. Tenemos la bendita bendición de que tenemos guías de estudio que nos ayudan a comprender mejor la palabra. Tenemos el Espíritu de Profecía, tenemos diccionario bíblico muy bueno, muy importante. Déjeme decirle que yo en Puerto Rico fui comportor. Aquí la vida de ser comportor es muy difícil. En Puerto Rico no importa, usted puede abrir un portón y entrar y tocar la puerta. Aquí no, aquí usted un portón, usted no puede pasar de ahí. Para entrar a un edificio, usted tiene que hacer cita y ver si, y lo que le dan son 15 minutos para que usted desarrolle una charla para poder vender libros. Y es muy difícil. A menos que usted lo haga en un salón o cuando estén predicando de algún tema, que usted ponga su mesa y ya presente los libros. Pero en Puerto Rico, a nosotros se nos hacía fácil andar con el carrito, los libros y presentar los libros con el catálogo y venderlo, y para vender los libros. Y yo tenía mucho camino a Cristo, mucho camino a Cristo. Entonces, mayormente lo que me compraban no eran adventistas.
no eran adventistas, hermano. Que debiera decir, sí, qué bueno. No, eran de otras iglesias. Mi clientela eran de bautistas, pentecostales, luteriana, meriteriana, comprando los libros de espíritu de profecía. Y no estoy hablando de un libro, estoy hablando de kit completo. Y lo más que le impactaba a ellos, la reforma pro salud. ¿Cuánto no cuesta, mis hermanos, mantener ese? Y dice el Espíritu de Profecía un consejo diciendo que uno de los brazos derechos de la obra misionera es el Ministerio de Salud. Y qué poco lo estamos llevando. Una vez en Puerto Rico íbamos a una campaña con un distrito, 4 iglesias, y añadimos otra iglesia, otro distrito más de otro pastor, y rentamos la cancha de la academia de Río Grande allá en Puerto Rico, porque ya había más personas, y empezamos a ubicarnos en diferentes sitios y trabajar con personas. Y hubo una hermana que empezó a dar la fe de Jesús. Y wow, yo a veces digo, Señor, ¿pero por qué no me enviaste a mí ahí? ¿Por qué no me enviaste a mí? Fue la señora y empezó a darle los estudios y todo muy contento, y la señora muy atenta con los hijos, el marido y todo el mundo, la familia entera, recibiendo estudios bíblicos de esa persona. Cuando llegó la clase de la salud, de la fe de Jesús, que empezó a hablar de los alimentos, del cerdo y de esto, y entonces ella añadió otros estudios bíblicos acerca de las cosas que debemos de comer y todo eso, y fantástico, y dice, wow, ¿en serio? Sí. Dice, mire, el domingo tenemos la celebración del cumpleaños de mi hijo. ¿Será que usted tiene hijos? Sí. ¿Será que ustedes pueden venir y compartir? Dice, claro que sí, claro que sí. Y la señora empezó a hacer jugos naturales, empezó a hacer cosas especialmente que no contuviera carne ni cerdo para esa familia y lo que ella fuera a invitar. Y para lo demás ya tenía gaseosa, tenía cuchifrito ahí, cosas así, de toda fritura ahí, ya usted sabe ahí. Y cuando llegaron al lugar y estaban en la mesa ahí, ¿a dónde usted cree que fue la hermana que estaba dando la predicación de salud? A la gaseosa, a los cuchifritos y a los sanduichitos que venían con una mantequilla que ya venía así con jamón y todas esas cositas. Entonces hay que tener mucha cuenta que hay una que vienen con unos sanduichitos, que vienen con una que ya vienen como color así, del color de ese t-shirt. Y hermano, eso viene con jamón, yo no sé de qué clase ahí. Y tenga cuenta, porque eso le dan un sabor atractivo, pero lo que usted se está comiendo ahí es el mismo demonio. Entonces, esa señora, mire, vea, cuando la señora la sorprende, hola, ¿y cómo está? Está la señora con los ojos llenos. Y dice, qué bueno, ya llegó, está comiendo. Mire que yo le había preparado esto para ustedes, pero ya yo veo que usted está. ¿Usted cree que la señora volvió a tomar estudio bíblico? No quiso ni recibir. ¿Se dan cuenta? ¿Usted cree que se cumplirá el propósito de Dios así en su vida? Si usted no pone en práctica los consejos que Dios nos da. Jesús dijo, y será predicado este evangelio por testimonio. Hermano, usted no tiene que hablar mucho. Testifique de lo que usted está adorando, a quien usted está adorando. Ustedes ¿notaron las notas del himno que acabamos de cantar? Que mi vida entera, yo me imagino, le voy a hacer esa pregunta ahí en el cielo, que Enoc era quien cantaba esa canción. Enoc, que mi vida entera esté
consagrada a ti, Señor, que a mis manos pueda guiar el impulso de tu amor. Oye, y mira, para que la sangre que es amarilla, blanca o de qué color. Es como que irónico. ¿No será que los rojos no manchan? Pero dice, lávame en la sangre del Señor. Dice, límpiame de todo. ¿Tenía maldad Enoc? ¿Tenía maldad Enoc? Era pecador. Y eso fue lo que le maravilló a Dios. De que nunca dijo, yo no soy pecador porque camino con Dios. Es que todos los días se sentía más pecador. Todos los días él se sentía más pecador, por eso él se apartaba. Porque si se quedaba en el círculo donde estaba, podía caer. Mire, si tus ojos, dijo Jesús, te es ocasión de caer, ¿qué dice? Si tu mano te es ocasión, es que te la moche. Es que te la moche. Es que te quedes ciego. ¿Cuál fue el pecado de David? Que miró a Jezabel. No, que se quedó mirando. Cualquiera puede mirar, pero se quedó mirando y empezó a maquinar en su mente. Y a planificar cómo aquella manzana la traeré para comérmela aquí en mi mesa. Eso fue lo que... Nota que cuando David pide perdón a Dios, arrepentido, nota que no dice, perdona mi pecado. ¿Qué es lo que dice? No, perdona mis rebeliones. ¿Sabía él que lo que estaba haciendo era bueno? Era malo. ¿Y contra quién se estaba rebelando? Contra Dios, que ya se lo había dicho. Hay una señora que yo sigo en las redes sociales, una psicóloga, y ella dice, todo el mundo sabe lo que tiene que hacer. Y eso va en todos los ámbitos. Usted sabe lo que es bueno y usted sabe lo que es malo. Usted sabe cuál es su necesidad negativa y cuál es su necesidad positiva. Usted sabe qué lo trae a Cristo y usted sabe qué lo aleja de Cristo. Usted sabe cuál es el método que puede usar para alcanzar a otro y cuál es el método que puede alejar a todo de usted de su vida. Si usted está pasando alguna situación con su familia, con su esposo, con su esposa, usted sabe lo que tiene que hacer. Todos sabemos lo que tenemos que hacer. Si usted está perezoso, que no sabe que cuando llega ahora de aquí, cuando llegamos de aquí, que nos llenemos la panza de aquí de la buena comida que tenemos más ahorita, y lo que le va a dar es cabecear el sueño y que después no le va a dar deseo de hacer obra misionera, coma menos. Porque usted sabe que si se llena mucho, ese sueño va porque va. Y eso es lo que el enemigo quiere. Que usted se llene. Nota que el pecado entró fue por la comida, mi hermano. Y por la comida muchos se van a perder. Y hasta en eso nosotros tenemos que dar testimonio. Ser temperante. Si queremos ser la diferencia del mundo, debemos comportarnos como hijos de Dios. No busque atrapar a otro para los pies de Cristo, hablando de la doctrina de los estados de los muertos, y le pido perdón. No busque hablarle de la doctrina del guardar el sábado. No busque buscarle de la doctrina de que ya sabemos. No va a entender nada.
presente a Cristo. Cuando la persona empiece a aceptar a Cristo, entonces va a prestar atención a las normas de Cristo. ¿Sí o no? A la norma de Cristo. Porque el Señor dijo, si me amáis. Cuando la persona se enamora de Cristo e empieza a buscar la forma de agradar a esa persona que ama. Va a buscar la forma. Yo, y termino con esta historia, y le voy a decir cómo Dios transformó mi vida. Yo era gallero, pervertido. La mujer que tenía en aquel entonces llevó un CD de estudio. Se llama, y se los recomiendo, El Gran Conflicto. Ahora puede buscarlo en las redes sociales por el pastor Luis González, brasilero. Cuando yo vi la carátula, vi que el mundo estaba en el medio y el prototipo de Jesús en un extremo y un prototipo de Satanás en el otro extremo. Yo no pensé nunca que era un CD de estudio, sino que era una película. Y yo dije, esta película tiene que estar buenísima, El Gran Conflicto. Y cuando yo pongo un CD, yo digo, bueno, hay un hombre hablando, para que usted vea lo ciego y lo sordo que el mundo a veces nos pone, que ni siquiera prestamos atención, que es un estudio. Y yo veía que el hombre estaba hablando y ahí ponen una lista de todo, que eran los temas que iba a hablar. Y yo decía, bueno, él está dando una introducción de eso porque yo creo que el otro CD es la película. Sí, y cuando pongo el otro CD, el mismo hombre hablando, digo yo, anda, y ya te sabes, me puse ya de mal humor porque siempre es así. Cuando no conocemos a Dios, terminamos siempre de mal humor porque no escuchamos lo que queremos escuchar o no vemos lo que no podemos, lo que queremos ver y nos molestamos y me molesté. Y ese CD duró allí, imagínense, más de 3 meses. Y mire, a ver, si usted preguntó por ese día, así también preguntó la dueña. Y un día llegué yo un viernes de trabajar. La muchacha estaba trabajando y yo la llamo. Nunca había llamado a su trabajo. La llamé, se preocupó. Y, mira, por casualidad tú sabes dónde tú pusiste la película tal. Tiene que estar ahí en la carátula. Ahí busca la que está ahí donde están todos los CD. Ella es del tipo de persona de que ella no es que pone la cosa en el lugar donde va, sino que si ese CD está aquí, hay una carátula vacía, ahí lo pone. Ahí hasta que acomoda para y lo pone allí. Y yo busqué. En la búsqueda le dije al vecino que se comprara un cipá de cerveza. Cuando el vecino vino le di 2 cervezas y me quedé con 4 cervezas. Volví y llamé a la muchacha, oye, no encontré. Dice, busca la que está ahí. Y cuando finalmente encuentro la carátula, dice, ¡ay, mírala aquí! Y eran las 8 de la noche. Y bueno, hasta que me duerma. Y cuando abro la carátula, imagínense, El Gran Conflicto. Los 2 CD ahí metidos ahí. Y digo yo, ya no voy a buscar más. Y puse el CD ahí. Y yo sé que eso es religioso, pero me voy a beber mi cerveza. Y empecé a beberme mi cerveza y a escuchar El Gran Conflicto. Y usted puede creer que el Espíritu se manifestó de una forma tan poderosa que aún bebiéndome mi cerveza me abrió la mente, abrió mis ojos, abrió todo, que yo podía entender claramente todo lo que él estaba diciendo. Y hace 3 meses atrás o más que yo lo escuchaba y una cosa me entraba por aquí y me salía por ahí y no sabía nada. Y ahora, sentado, viendo, estoy anonadado, asombrado por las cosas que él está diciendo en el estudio. Y yo dije, yo estoy muerto. Yo necesito una solución. Y pongo el otro CD. Y te puede creer que yo casi amanecí repitiendo el CD. Y me
quería ver la película hasta que me durmiera porque me había dado una llenura de la comida que me habían preparado. Y usted sabe que cuando uno termina lleno y uno se sienta a relajarse, por más que usted quiera mantenerse, se queda dormido. Y el espíritu no me dejó dormir. Y me bebí mis 4 cervezas y tenía un barcito ahí que era de la doña. Y tenía una mamajuana y tenía una cuanta cosa. Y terminándome mi cerveza, agarré mis 2 shots de mamajuana y también me bebí mamajuana y seguí estudiando. Y al otro día era era sábado. Y le dice, yo necesito conseguir la iglesia bendita. Me dice, ya mira, un sábado ya de tantos días, porque yo no conocía muy bien la ciudad, y tratando de buscar la iglesia, aprendí a andar en la ciudad. Y el día que yo no la estaba buscando, un sábado que ella como trabaja 12 horas de 7 de la noche a 7 de la mañana, tenía que hacer una diligencia y yo tenía que manejar. Y de repente, anteriormente yo le había pedido al Señor que me iluminara porque yo quería buscar la iglesia y no la encontraba. Y me sueño con una iglesia, con un señor que hay en un pasillo largo así, y la iglesia, y la entrada de la iglesia es por la parte de atrás. Y hermano, yo de repente cuando estoy ahí cerca del lugar, yo miro así, esperando a la señora que salga de hacer su diligencia, y digo pero yo como que he estado aquí. Yo he estado por aquí, pero nunca había ido a esa calle. Pero yo dije, yo he estado por aquí, y de repente hago así, Iglesia Adventista del Séptimo Día. Digo yo, ¿pero esto es lo que yo ando buscando? Y me desmonté, dejé la señora haciendo y me desmonté, y imagínense, encontré el hombre. Claro, no era el hombre del sueño, pero encontré al señor allá, en el fondo, como lo había visto en el sueño. Y fui hacia allá, y él me dice, bienvenido, venga para que pase. Y yo pasé, y el mismo callejón para entrar al templo. Y la misma puerta que se abre. Lo único diferente era el pastor del freno, que era una muchacha que estaba dando la escuela sabática. Pero la inclinación era la misma. Los asientos eran lo mismo. Todo. Yo le dije, no, aquí no hay duda, Señor. Aquí vengo. Dice el Señor, ¿y no te va a quedar? No, estoy haciendo una diligencia, pero le prometo que el próximo sábado vengo. Y hermanos, quiero decirle que desde ese sábado que yo fui hasta ahora nunca he dejado de ir a la iglesia. Y si usted me pregunta, ¿qué pasó con los gallos? Se fueron a pique. La cerveza, los tragos, todo se fue a pique. Déjeme decirle que una de las cosas que me impactó a mí, y yo hice sin darme cuenta, hice como Amán. Habíamos comprado en el supermercado y llené la carne de chuleta, de carne de cerdo y de todo. Y cuando dio ese tema de la salud, de la carne que no podía comer, yo oré al Señor y le dije, bueno Señor, yo sé que esto no se come, pero yo invertí ahí. Pero te prometo que cuando yo me coma eso no vuelvo a comer más nunca. Hermano, ¿usted cree que Dios no acepta esa oración? Dios me la aceptó, porque yo lo comí, no me pasó nada, y más nunca, hasta un día que mi esposa aquí actual compró un sándwich de pavo, y lo que ella no se dio cuenta que venía en una parte de pavo y en la otra parte era y me dio el preparado que venía a ser, cuando eso estaba el COVID, empezando en su... Y cuando tengo yo Radio Amanecer Adventista, y ponen el anuncio, síntoma del COVID, mareo, vómito, diarrea, y yo ya yo estaba en el baño, y ya había ido 2 veces, y cuando yo estoy escuchando, yo dije, ¿y ahora cómo yo llego a mi casa? Yo estoy infectado de COVID. Y yo tenía que llegar a mi casa como a las 4 de la tarde, y yo no quería llegar a mi casa porque tengo el papá de ella, que ya es un señor mayor. Yo digo, yo llego allí, voy a matar a ese señor. Y después sale mi esposa, ay, mi amor, perdóname. Digo yo, ¿y de qué yo te tengo que perdonar? No, que te di el sándwich de cerdo. Mire la piedra que me cayó.
en el estómago. ¿Se dan cuenta? No, desde el 2008 que había dejado de que me había comido toda esa carne hasta fue el 2020 no había comido carne de cerdo hasta ese día. Y yo la sentí rara y me fui con un versículo bíblico. Dije, bueno, Pablo dijo que no pregunte por nada, qué sé yo qué. y me lo comí y qué bomba. Pero bueno, mis hermanos, les quiero decir, para tener éxito en la obra misionera simplemente tenemos que obedecer a Dios. Primeramente poniendo en práctica los consejos que Él nos da para nosotros mismos, y en esa práctica que usted está haciendo para su crecimiento espiritual y alcanzar la salvación, usted traerá a otros sin usted darse cuenta. Ese es el propósito de Dios. Mire, busquemos en el libro de Jeremías capítulo 9, el libro de Jeremías capítulo 9 y el versículo 24. Búsquelo, alguien que lo lea. Jeremías 9:24. Amén. ¿Y cómo nosotros podemos practicar la justicia? Podemos aplicar la justicia si no la estamos poniendo en práctica. ¿Usted sabe por qué los fariseos y los saduceos actuaban de la forma en la que actuaban en los tiempos de Jesús? Para poder entenderlo, si yo le explico ahora mismo, se ha puesto muy de moda, esto es un fariseo. O cuando son muy liberales, eso es un saduceo. Pero hubo un tiempo en la que se unieron y no fue para cosas buenas, fue para matar a Jesús. Y ninguno de los extremos es bueno. Hay que tener un balance y ese balance solamente lo da Cristo. Para usted poder entender la actitud de los fariseos y el por qué después de los fariseos originalmente luego surgió la división y se formó la secta de los saduceo, que es lo que está pasando hoy en día en la iglesia y no se están dando cuenta. Se dividió fariseo, saduceo. Léase el libro de Edra y luego el libro de Nehemías y se dará cuenta que hubo un descuido en donde esa generación, estaba diciendo hermano, los padres nunca le hablaron a los hijos y se pervirtieron. Y cuando empezaron a leer la Biblia, dice que habían unos lectores y unos intérpretes que interpretaban la Biblia tan claramente que hasta un niño podía entender. Y cuando Nehemías levantó la cabeza, estaba todo el pueblo llorando, pero de una forma de angustia. Y dice, pero ¿cómo es posible que estemos pasando por esta situación? ¿Cómo es posible que nuestros padres nunca nos informaron esto? ¿Cómo es posible? Si hoy en día la sociedad está como está, es porque muchos que ya conocen a Cristo han dejado de predicarlo. Ser cristiano no es solamente venir el día de culto a la iglesia o el día de reunión a los pequeños grupos. O usted levantarse por obligación y leer un versículo o una lectura bíblica, o meterse en el chat del grupo de oración y orar y poner el celular aquí y usted fajarse a hacer otra cosa por allá y creen que usted está metido ahí. Usted no está metido ahí. Sea sincero. Sea sincero. Cuando nos unamos como se unieron los discípulos en el aposento alto, con un mismo propósito, con un mismo pensar, así como lo tenían el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que por eso se llama 3 en 1, porque tienen un mismo propósito. Cuando los discípulos entendieron eso en el aposento alto, entonces vino el derramamiento del Espíritu Santo. Si usted quiere que el Espíritu Santo se derrame, entonces póngase de acuerdo en la misión de Cristo. Amén. Dios me le bendiga. Vamos a ponernos en pie ahora para cantar
557, ¿qué estás haciendo por Cristo? ¿Qué estás haciendo por Cristo mientras vida Él te da? Sembrando está su palabra, donde hayas durmiendo quizás. ¿Qué estás haciendo hoy para Cristo? ¿Qué estás haciendo? Hoy esperarás. ¿Qué estás haciendo hoy para Cristo? De Dios su gracia, tú que le darás. ¿Qué estás haciendo por Cristo, un gran Rey y Señor? Cuidas el alma afligida con gracia, ternura y amor. ¿Qué estás haciendo hoy para Cristo? ¿Qué estás haciendo? Hoy esperarás. ¿Qué estás haciendo hoy para Cristo? De Dios su gracia, tú que le darás. ¿Qué estás haciendo por Cristo? Pronto anochecerá. Ven sin tardar y trabaja, pues Cristo muy pronto vendrá. ¿Qué estás haciendo hoy para Cristo? ¿Qué estás haciendo? Hoy esperarás. ¿Qué estás haciendo hoy para Cristo? De Dios su gracia, tú que le darás. Hubo un llamamiento a un profeta de parte de Dios para que fuera a un pueblo perverso. ¿Puede identificar quién es ese profeta? El libro de Jonás, si usted lo lee con detenimiento, es un libro que habla acerca de el tiempo que estamos viviendo. Y cuando usted analiza detenidamente la palabra del Señor por medio del libro de Jonás, usted se da cuenta que Dios anuncia un juicio y también da una oportunidad de arrepentimiento. Y note, Dios no le dijo a Jonás, Jonás, empieza a hacer grupo pequeño. No estoy diciendo que sea malo, no vayan a confundir, eso es muy bueno y es muy importante porque Jesús empezó con un grupo pequeño, pero estoy diciendo esto porque quiero llevarlo al raciocinio de cuando uno va con el poder del Espíritu Santo a cualquier lugar donde Dios nos envíe, no necesitamos decir mucho. A eso me quiero enfocar. Jonás no fue con una pantalla diciéndole la raíz cuadrada de la palabra de Dios, del libro de Génesis, de eso, no. Ve y dile a Nínive que si en 40 días no se arrepienten, todos morirán. ¿Usted cree que eso es un mensaje agradable? Dígame, ¿qué tiene eso de cristocéntrico? ¿Qué tiene? Hay otro mensaje que se dijo en el tiempo de Jesús, similar a ese, pero vamos a decir un poquito el mismo mandato de Jonás, pero de una forma más suave, que la mujer samaritana. Jesús vino y se secó a ese lugar, a Sicar, lugar de la borrachera. Imagínense que todos los que vivían ahí. Y esa mujer, tratando de buscar la felicidad, la buscaba erróneamente, pero tenía una angustia.
y clamaba en su interior a Dios. Y Dios, cuando clama, se hace presente. Clama a mí y yo te responderé. Y cuando Dios establece la conversación con la mujer samaritana, dice muchos exégetas bíblicos y teólogos que dicen que lo mejor que le pudo haber pasado a la mujer samaritana era que los discípulos no estaban ahí. No estaban ahí. Dice que cuando ella se abrió y empezó a hablar y Jesús empezó a identificarse y a identificarla a ella, dicen que cuando llegaron los discípulos, que ya ustedes conocen la historia, ella se olvidó que estaba buscando ¿qué? Se olvidó y dejó el cántaro botado y salió corriendo a vocear lo que ya todo el mundo sabía quién era ella. ¿Sí o no? Pero ¿cuál fue la diferencia? Entonces, si ya todo el mundo sabía quién era ella, que nunca se atrevió a decirlo como lo dijo en ese momento. Y solamente el Espíritu Santo te hace sincerarte, no solamente con Dios, sino con tu prójimo. Cuando tu prójimo ve esa actitud, dice, hay un cambio en esa persona que no lo vi anteriormente. Y yo quiero conocer a la persona que le generó ese cambio. Y usted puede creer que no dice el tiempo que le tomó para evangelizar a una ciudad completa, la mujer samaritana, y no dijo nada que la gente no supiera de ella. Jonás no dijo nada que pudiera atraer la atención de esa gente, sino un llamamiento de muerte. El Señor dice que si no se arrepienten de aquí a 40 días, todos morirán. Todos morirán. Y no lo estaba diciendo con buen gusto. Porque si leemos el libro de Jonás, sabemos que Jonás esperaba que el pueblo de Nínive no se arrepintiese. Y a veces aquí vemos muchos cristianos que a veces no queremos ni siquiera predicarle el mensaje de salvación a una persona nada más porque tenemos alguna coquillita con esa persona. Pero yo quiero decirle que a esa persona también Cristo murió por ella. Y nosotros debemos dejar la indiferencia, debemos dejar cualquier cosa y debemos sincerarnos con Dios y con nuestro prójimo y tendremos éxito en la obra misionera. ¿Cuántos así lo creen? ¿Cuántos se comprometen con Cristo, el Espíritu Santo, trabajar desde ahora en adelante en su vida espiritual? No trabajen la de otro cuando la suya todavía no ha terminado. Trabajen la suya. Inclinemos el rostro y oremos. A ver, ¿puedo orar por los alimentos también? Oremos. Dios y Padre Celestial, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, porque la presencia de tu Santo Espíritu se ha hecho sentir en este lugar. Gracias, Señor, porque por esta oportunidad que me has dado de venir aquí a la ciudad de Lijar para predicar tu palabra. Permite, Señor, que lo que se haya hablado aquí no sea un tema más, que no sea un sábado más, sino que cada consejo que hemos escuchado lo podamos poner en práctica en nuestra vida espiritual para que el ejemplo que demos pueda traer otro a los pies de Cristo Jesús. Señor, te quiero dar las gracias también por los alimentos que se han preparado para cada uno de los que están aquí. Bendice la mano que colaboraron en ello. Permite que permanezcan siempre en cada uno de sus hogares y en cada hogar aquí representado. Y también que permanezcan en los hogares de que te lo piden deseosamente, Señor. Tú sabes quiénes lo necesitan. Oh, Señor, provéeselo conforme a tu divina voluntad. Y permite que la fuerza que podamos adquirir de estos alimentos provistos aquí sea para ponerla en tu servicio. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Feliz sábado, mis hermanos. Dios me le bendiga y a mí también.